Bienvenidos a su programa 360, les saluda como siempre Boris Castellanos, haciéndoles una cordial invitación para que estén al tanto de la mejor opinión e información de esta hora. Pero antes vamos a presentar a nuestra comoderadora del día de hoy. Fabiana Ibarra, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa 360, un gusto acompañarlos, bueno, en esta tarde que tiene mucho contenido noticioso, Boris. Y comenzamos inmediato en el Palacio de Miraflores, donde hace pocos instantes arribó el presidente Gustavo Petro para una nueva reunión con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Así es, Boris, arribó al país el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y es recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil. Venezuela y Colombia entonces cumplirán una agenda de trabajo de cooperación conjunta, Boris, y también hablarán tocarán algunos temas entre gas, energía, petróleo, entre otros. Es importante destacar que luego de su arribo a la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, que son las imágenes que vemos en este momento, el jefe de Estado neogranadino subió a la ciudad de Caracas, donde fue recibido por el presidente Nicolás Maduro. Ahí lo vemos, Gustavo Petro vestido con una camisa de color blanco, y para la sorpresa de los que cubríamos la actividad, fue recibido de igual forma por el presidente Nicolás Maduro. Ambos mandatarios ataviados con camisas de color blanco, como un gesto de empatía y de la nueva era que reina entre ambos países luego de la llegada de Petro al poder. Venezuela y Colombia unidos en hermandad histórica, Boris. Vamos a estar muy pendientes de esa información, ya que en este momento se encuentran reunidos en el Palacio de Miraflores y es probable que durante la emisión de 360 tengamos en vivo la señal con los resultados. Pero sin más preámbulos, una de las noticias más importantes del año 2024 acaba de ocurrir el día de hoy en horas del mediodía. ¿A qué nos referimos? Pues bien, a la trama de corrupción de PDVSA Crypto y la detención de Tarek El Aissami, Fabiana. Así es, Boris, como parte de la segunda fase de la trama contra PDVSA Crypto, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó la detención del exministro de Petróleo, Tarek El Aissami, exministro de Economía y Finanzas, Simón Alejandro Serpa, y el supuesto empresario Smart López Bello, quienes, bueno, Boris, actuaban a través de un banco digital como operador financiero de este grupo. Importante también reiterar que van 54 detenidos, entre ellos 5 han sido colaboradores en un proceso de delación que ha permitido entonces avanzar este proceso de investigación. ¿Y por qué es importante lo ocurrido el día de hoy? Pues porque es una materialización apreciable y objetiva de lo que fue uno de los eslogan de Tarek William Saab como fiscal general de la República, que era caiga quien caiga. No estamos hablando de la detención de un funcionario intermedio o de bajo nivel, sino que estamos hablando de alguien que tuvo acceso a las más altas esferas del poder en nuestro país, pero que a pesar de estas posiciones fue apresado por estar incurso en hechos de corrupción. Algo muy significativo que nos habla a propósito de lo que es la lucha contra la corrupción en el actual gobierno. Justamente sobre esto, Boris, voy a mencionar rápidamente los delitos que se les imputarán. Traición a la patria, apropiación y discriminación y distracción del patrimonio público, alardamiento o valimiento de las relaciones o influencias, legitimación de capitales y, por supuesto, asociación para delinquir. Sin más preámbulos, escuchemos lo dicho por el fiscal general. Escuchemos. Luego de avances muy importantes, y quiero destacar, a partir de recientes, hace apenas unas horas, delaciones de al menos 5 testigos, que han sido secuencialmente entrevistados por nuestros fiscales y los órganos auxiliares de justicia correspondientes. Hemos logrado que se develara la participación directa y por ello su consecuente detención de los siguientes sujetos: Tarek El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, detenido para ser presentado e imputado por el Ministerio Público en las próximas horas. San Marcos, José López, entre comillas, empresario, cuya vinculación directa, la explicaremos luego, es el del lavador de dinero, legitimador de capitales.
y Simón Alejandro Serpa, ex ministro de Economía y Finanzas y expresidente Fonden, vinculado de manera directa a ambos ciudadanos, ambos sujetos que he mencionado. Bien, ahí lo teníamos y nos vamos de inmediato a los portales noticiosos que, como era de esperarse, han replicado de forma viral lo que ha sido esta acción del Ministerio Público. También tenemos las imágenes, ahí tenemos las imágenes que son virales en este momento y son la detención de Tarek El Aissami y el señor Serpa, que tuvieron una posición bastante importante dentro del gobierno en el área económica y que han sido detenidos por estar incursos en los hechos de corrupción de PDVSA Cripto, aprovechando lo que fueron los procedimientos especiales que fueron realizados durante el bloqueo económico, que todavía continúa, por cierto, para que PDVSA pudiese transar sus productos en el extranjero. Ellos, aprovechando esta posición de privilegio y en componenda con mafias radicadas en el país y también fuera de nuestra frontera, procedieron a una operación masiva de desvío y lavado de dinero, así como de venta en el mercado negro de divisas, algo que terminó perjudicando la calidad de vida de los venezolanos, ya que el mercado cambiario se distorsionó totalmente por su accionar. Así es, bueno, y parte de lo que es noticia del día, entonces la justicia haciendo su trabajo, por supuesto, así lo anunció el fiscal general Tarek William Saad, ya está a la orden del Ministerio Público para ser imputados estos ciudadanos que, por supuesto, están involucrados en esta trama de PDVSA Cripto, Boris. Ahora sí, vamos con los portales y vemos cómo ha titulado la prensa a propósito de lo que es la noticia del día y probablemente una de las noticias del año. Y comenzamos nuestro recorrido en el siguiente portal, que es El Universal. ¿Qué dice, mi estimada Fabiana? El Universal reseña de esta manera: fiscal general confirmó detención de Tarek El Aissami por trama de corrupción PDVSA Cripto. Justamente allí está el portal, lo pueden ver también a través de la web www.eluniversal.com. Continuamos con más. Tenemos a Telesur y dice de la siguiente forma: detienen al exministro venezolano de petróleo Tarek El Aissami por caso de corrupción, y le acompaña una fotografía de lo que fue la comparecencia ante los medios de comunicación en horas del mediodía por parte del jefe del Ministerio Público. Así es, Boris, tenemos más. Avanzamos. Ministerio Público de Globovisión. Ministerio Público anuncia detención de Tarek El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, también acompañado de una imagen. Esta imagen es, creo que la más difundida en este momento en las redes sociales. Si podemos subir un poquito más la pantalla. Es tendencia también en la red X, es tendencia juntamente con otros hashtags. Tenemos otro portal, que lo tenemos en pantalla, y este se refiere a últimas noticias. En la publicación más vista de nuestro país, también coloca la misma fotografía y coloca este titular: detienen a Tarek El Aissami por corrupción en caso PDVSA. También fueron detenidos Simón Alejandro Serpa, si subimos un poquito más la página, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fonden, y Samarc López. Continuamos con más de los medios de comunicación. Noti tarde, fiscal general anunció la detención de Tarek El Aissami por caso de corrupción PDVSA Cripto. Parte de las imágenes que se están empezando a desarrollar en las diferentes redes sociales, en X, Twitter, Instagram, Facebook, por diferentes redes sociales, aparte de lo que ha sido noticia el día de hoy, justamente la justicia venezolana sigue haciendo su trabajo, lo decía el fiscal general de la República, cuando varios periodistas le preguntaban sobre este caso. Bueno, allí tienen la respuesta, allí tienen las imágenes y próximamente pues vamos a tener más información en 360. No, y ahí también importante que lo tocó el fiscal cuando Luis Guillermo García, a nombre de Telesur, hizo la pregunta, ¿no? Así es. Que él decía que siempre este tipo de casos generan ruido y manipulación en los medios de comunicación. Y citaba el caso de Carlos Lanz, que fue asesinado por su propia esposa, pero que durante 2 años estuvo desaparecido, y en ese tiempo entonces se decía que había sido el propio gobierno que lo había... proceso de investigación. Claro, pero tú veías las redes sociales y decían que había sido el propio gobierno que lo había mandado a matar, que lo querían silenciar, porque toda una historia. Luego se devela y sale la propia esposa de Carlos Lanz confesando y todo se derrumbó. Y creo que en el caso de hoy ha ocurrido lo mismo, porque el tema de Tarek El Aissami había sido muy explotado por la guerra mediática para señalar que estaba siendo protegido, de que tenía vínculos con el alto gobierno, de que por eso no lo agarraban, y bueno, ya lo agarraron. Inclusive dijeron que se había ido del país también. Sí, no, increíble. Bueno, parte de lo que es la justicia de Venezuela, en este caso el Ministerio Público, ha dado sus resultados imponentes y además ha sido demostrado pues para que todo el pueblo de Venezuela esté en conocimiento de lo que ha sido noticia el día de hoy. Justamente también el fiscal de la República también mencionaba de que siguen en proceso
investigaciones y que van a darse próximos anuncios. Probablemente pueden ser nuevas detenciones, Boris. Lo que sí queda claro es que el nombramiento de Tarek William Saab como fiscal general de la República ha sido una noticia positivamente saludada por la población venezolana en los últimos años, que ocurrió en medio de lo que fue la Asamblea Constituyente, ya que ha permitido depurar en buena medida lo que ha sido el funcionamiento del Estado en todos sus niveles y también impulsar lo que son campañas bastante positivas para la protección de los derechos de la mujer y también para lo que es la protección inclusive de los derechos de los animales. Ha habido un proceso bastante intenso en este sentido, ¿no? Así es, el Ministerio Público, por supuesto, del lado del pueblo. También voy a reiterar nuevamente los delitos, Boris. Traición a la patria, apropiación o distracción de patrimonio público, alderamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación, por supuesto, parte de lo que es la información que maneja el Ministerio Público, Boris. ¿Y qué dice la gente en la calle a propósito de esta noticia que ha ocurrido el día de hoy? Pues bien, 360 siempre detrás de la noticia, detrás de los testimonios de la gente en la calle. Adelante. Yo como ciudadano venezolano estoy de acuerdo que al ciudadano Tarek El Aissami se le arreste por los cargos que se le acusan de corrupción y que se tomen todas las medidas necesarias para que sea como medida de aprendizaje para otros funcionarios que quieren hacer lo malo con el dinero público. Robó el país y es un desfalco a la nación, de verdad es bastante decepcionante lo que ha pasado y que esperemos que no salga, de verdad. No, bueno, me parece que está bien, perfecto. ¿Qué considera? ¿Que duró mucho la justicia? Sí, duró bastante, tuvo que haber sido antes. Yo sí estoy de acuerdo con que el gobierno haya tomado medidas, ¿verdad?, con estas personas que acaban de caer presas, porque el gobierno nos ha demostrado con este tipo de acciones de que no importa sea quien sea, porque para nadie es un secreto que tanto Tarek como Simón Serpa ocupaban puestos políticos dentro, ¿verdad?, de este gobierno. Entonces el gobierno nos ha demostrado con esto de que no importa sea quien sea, si estás de este lado, estás de aquel lado, tiene que caer el que tiene que caer. Mi nombre es Juan Jiménez, soy ingeniero geólogo, ex trabajador de PDVSA. Y hoy en la tarde me enteré por las redes que el exministro Tarek El Aissami fue detenido por las autoridades para ser investigado por el caso de peculado de uso y abuso del poder mientras su gestión en el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Creo que para la mayoría de los venezolanos ha sido, digamos, algo que esperábamos se llevara a cabo, ya que debido a esa gran estafa que fue llevada a cabo por este personaje y las personas que en su momento estuvieron con él, llevaron a la nación a una situación muy extrema, sabiendo las condiciones de las sanciones que estaban impuestas por los Estados Unidos, la Unión Europea y todos aquellos países que se aferraron y se han afincado contra Venezuela para llevarla a las condiciones que estamos, nos afectó enormemente, donde los venezolanos hemos pasado, digamos, bastante roncha, por decirlo. Interesante, sin lugar a dudas, Fabiana. Y de inmediato nos vamos con nuestra compañera Graya Casela al Palacio de Miraflores. Adelante, Graya. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores. Se genera información de interés a propósito de la visita de trabajo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en suelo venezolano. Queremos compartir con ustedes las imágenes de la llegada al Palacio de Gobierno, el mandatario colombiano en compañía del ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil. Justamente arribó el presidente Gustavo Petro a las 4:51 de la tarde. Vemos el apretón de manos entre ambos presidentes para seguir consolidando y afianzando el mapa de cooperación conjunto y en marcha. Es el saludo que le dan también a los medios de comunicación que están acá presentes en el Palacio de Miraflores. El presidente Petro saluda a autoridades de la delegación venezolana en el despacho 1 del Palacio de Gobierno, en una conversación que ha generado expectativas en
en torno a los temas que serán abordados. Nuevamente, este apretón de manos que consolida la relación de hermandad entre Venezuela y Colombia. Está también presente la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, y el canciller venezolano en esta importante reunión. El jefe de Estado venezolano saluda a la comitiva, a la delegación de Colombia, el ministro de Defensa Nacional, así como también el ministro de Comercio. Están presentes en el despacho 1 para presenciar este importante encuentro. Hay que destacar que el jefe de Estado venezolano expresó ayer durante su programa que se tiene previsto que profundicen la agenda de trabajo en proyectos de energía, gas, petróleo, seguridad fronteriza, comercio, economía, cooperación diplomática, fortalecimiento de la CELAC, el genocidio en la Franja de Gaza, el asedio a la Embajada de México en Ecuador, así como los desafíos en la región y la geopolítica actual. Fue enfático al señalar que Caracas y Bogotá tienen grandes objetivos conjuntos y nadie los separará de esa hoja de ruta. No hagamos anormal ni escandalicemos las diferencias que podemos tener. En horas de la mañana el presidente Nicolás Maduro escribió en su cuenta en la red social X de Colombia: no nos separará nada ni nadie. Tenemos grandes objetivos que cumplir, avanzar en la economía, en el comercio y en la paz. Hay muchas cosas que profundizar que están por encima de las diferencias. Se trata de la quinta visita del mandatario colombiano a suelo venezolano desde que asumió la presidencia del vecino país el pasado 7 de 2022, y desde su llegada al poder se normalizaron las relaciones entre ambas naciones con avances positivos en el comercio binacional. Recientemente la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, CAVECOL, dio a conocer que las exportaciones de Venezuela a Colombia aumentaron un 107.7%, cifras importantes. El 26 de septiembre de 2022, Caracas y Bogotá abrieron la frontera binacional que comparten de 2.200 kilómetros para el comercio, la cual se encontraba cerrada desde el año 2015. En la actualidad es una de las más dinámicas de Latinoamérica. Justamente este lunes, durante el fructífero encuentro binacional de los cancilleres en Cúcuta, en el contexto de la primera reunión del mecanismo de seguimiento de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela, se identificaron 11 áreas temáticas que son de interés común: asuntos fronterizos, infraestructura, transporte y movilidad, seguridad y defensa, asuntos migratorios, minería y energía. Igualmente pactaron poner en marcha patrullas conjuntas para combatir la inseguridad en la frontera. Destacaron especialmente la exitosa expansión del comercio entre ambos países. El 30 de mayo de 2023, el presidente Maduro y su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, crearon la Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela con el objetivo de coordinar la cooperación de espacios fronterizos que favorezcan a las dos repúblicas. El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, acotó: hoy nuestros países se encuentran listos para consolidar nuevos proyectos que promuevan la prosperidad mutua. Hay que destacar que a partir de la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, las relaciones tomaron una nueva dinámica que han generado resultados tempranos. También en la reunión de Cúcuta fue abordado el tema electoral. El canciller colombiano Luis Murillo, al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde el 8 de febrero de este año puntualizó: he escuchado muy atentamente al canciller Gil, nos ha propuesto, nos ha invitado a que consideremos participar en una especie de observación electoral, una veeduría electoral de Colombia. También vemos con muy buenos ojos que haya veeduría y observación electoral de la CELAC, de personalidades muy importantes. Como saben, en Colombia siempre ha ofrecido buenos oficios a Venezuela y a la comunidad internacional para encontrar soluciones a los desafíos de Venezuela. Murillo también mencionó que ha habido reuniones entre ministros de ambos países y que se acordó protección recíproca de inversiones como uno de los acuerdos comerciales, así como puntos en común en torno al tránsito aéreo, entre otros. En el área de comunicaciones hay 7 aerolíneas que están trabajando en este momento en la conexión aérea entre Colombia y Venezuela. Se trató de una conversación muy productiva y siempre en un contexto de la amistad que une a estas dos naciones, así como también por encima el respeto. Por su parte, el canciller Iván Gil declaró que ha rendido frutos en materia práctica. Hemos rescatado el comercio que había llegado a cero, producto de la intolerancia del gobierno anterior, que había roto relaciones con el gobierno de Venezuela de una manera irracional. Gracias al trabajo del presidente Petro y Maduro,
hemos recuperado estas relaciones y venimos avanzando, decía el canciller de Venezuela en otros temas. El ministro Iván Gil acotó: Venezuela está comprometida 100% con el proceso de paz colombiano. En lo que decida Colombia y como lo decida, Venezuela estará allí disponible para apoyar en las distintas fases del proceso o los procesos que se lleven a cabo. Aspiramos a que muy pronto nosotros podamos obtener resultados importantes, como ya estamos viendo, lo que tiene que ver con la política de la paz total del presidente Gustavo Petro. Así como también esta reunión permitirá avanzar diversos temas de interés. Hay expectativas en torno a esta conversación, como ya habíamos mencionado, la última vez también conversaron en el despacho 1 del Palacio de Miraflores en noviembre del año 2023, como justamente ya le habíamos dicho, en esta oportunidad conversan en el despacho 1 del Palacio de Gobierno. Estaremos muy atentos a lo que se pueda generar desde estos espacios. Bien, gracias a nuestra compañera Graya Casela con esta importante información que se desarrolla desde el Palacio de Miraflores. Y además, qué importante esta agenda bilateral que empiezan a sostener estas hermanas repúblicas, Boris. Bueno, ahora una pausa en 360, pero ¿qué vamos a tener al regreso? Pues bien, una entrevista muy especial. Y es que ya tenemos en el estudio de 360 al fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien viene a conversar con nosotros a propósito de la trama de corrupción de PDVSA Cripto y la detención de Tarek El Aizami, entre otras acciones que está tomando el Ministerio Público. Todo esto y mucho más al retorno en 360. Fabiana. Ya venimos, Boris, no te despegues de la pantalla de 360, que ya venimos con más. Ya venimos. Soy María Antonieta Peña y desde las riberas del tercer río más caudaloso del mundo, nuestro hermoso río Orinoco, donde se erige esta maravilla arquitectónica, el puente Orinoquia, inaugurado en el año 2006 por el comandante Hugo Chávez, quiero invitarlos a que sigan las redes sociales de nuestro programa 360, @360 en directo, la red de nuestro compañero Boris Castellano, @BorisCastellano1 y mi cuenta personal en Instagram, @Antonieta Pena. Síguenos, tu opinión es importante para nosotros. Participa. Ese que igual colombiano ese es el cuadrante de nuestra Guayana. Y toda esa tierra es venezolana. Y nuestro programa 360 de Venezolana de Televisión ya se encuentra en vivo y en directo con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien ha venido en vivo a nuestro estudio para conversarnos con nosotros y con ustedes lo que es la noticia del día, y son las detenciones de la investigación de PDVSA Cripto. Fiscal, bienvenido a 360. Muchas gracias, Boris, por la oportunidad para compartir con tu audiencia esta importante pregunta, respuesta y, bueno, yo diría también debate, ¿no?, sobre un tema trascendente para la población venezolana, como es la lucha contra la corrupción. Un punto importante. El día de hoy creo que Venezuela tomó absolutamente por sorpresa lo que fue este anuncio de la investigación de PDVSA Cripto, que comenzó quizás con fuerza el año pasado, pero como usted comentaba en la rueda de prensa, luego hubo varios meses de investigación y se ha llegado a este anuncio con la detención de quien fue ministro de Petróleo de nuestro país, Tarek El Aizami, y también del señor Serpa, que fue también presidente de Fonden, ministro de Finanzas, y tuvo unas posiciones de poder bastante elevadas en nuestro país. Isamar López, empresario o pseudoempresario en este caso, que formó parte de toda una estructura delincuencial de desvío, de blanqueo y de manejo ilícito del dinero de Venezuela en un momento en el cual la situación estaba muy apremiante, que era la etapa más fuerte, ¿no?, de lo que fue este bloqueo económico contra nuestro país. Fiscal, cuéntenos un poco sobre este caso, número de detenidos, cómo se llega a esta conclusión y sobre todo el impacto que esto está teniendo. Bueno, sí, efectivamente, recuerdo algunas oportunidades en este programa. Tú llegaste a preguntarme, igual otros compañeros periodistas, sobre los avances de esa investigación,
que si iba a haber nuevas detenciones, porque había siempre como la expectativa de que iba a ocurrir, entre otros, con este sujeto del Aizami. Y yo siempre fui muy pulcro, muy, vamos a decir, cauteloso en no revelar o develar los avances investigativos que tuvieron en algún momento avances, luego tropiezos. Y yo hoy lo dije claramente, porque tenemos 5 testigos, de los que ya hoy podemos confirmar, en esta primera fase eran 53 detenidos, 54, ahora suman 57 con los 3 nuevos detenidos, ¿no? Entonces, al menos 5 de esos 54 detenidos llegaron a ser amenazados de muerte en su integridad física. Si ellos revelaban o daban señales, elementos de convicción que pudiesen llevarnos a este sujeto, al Aizami y a Samar, ¿no? Entre otros. Entonces, era como altibajos que teníamos hasta que efectivamente ocurrió lo que tenía que ocurrir. Hace, yo diría, unas horas se dio importantes revelaciones de estos 5 testigos, en los cuales podemos, como yo lo fui, incluso lo leí textualmente, pudiera alguna de las cosas referírtela acá, expresaron, vinculando de manera directa e inequívoca la responsabilidad en la trama de corrupción de quien fuese ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, el Aizami, en ese brutal desfalco, que tuvo una triangulación sumamente catastrófica y yo diría escabrosa a la vez, que era utilizar a Sunacrip, el tema de las criptomonedas, utilizar todo lo que tenía que ver con el sistema financiero digital, incluso un banco digital a través de un empresario, para, desde la vía del caos financiero y económico, producir una implosión, yo diría un derrumbe. Yo lo expliqué muy bien hoy, un derrumbe de la economía venezolana, que sumado, fíjate tú, sumado al tema de las sanciones, yo dije hoy que eso era como 100 bombas atómicas simultáneamente cayendo en un segundo. Calcula tú si ese plan se hubiera ejecutado. Por un lado tenemos 930 sanciones que nos ha impedido comercializar nuestros productos, la venta de petróleo, la exportación, incluso hasta para un repuesto a veces de vehículo, eso se sabe, la compra de una medicina, de alimentos. Las sanciones han sido tan brutalmente catastróficas, violaciones masivas de derechos humanos, que han significado el caos que ya vivimos en una primera etapa. Pero ahora, súmale, Boris, un segundo, esto que te estoy narrando. Si este plan se hubiera ejecutado de manera como lo tenían definido, yo calculo que esto empezó a tener frutos, este plan de esta gente, el caos del sistema financiero digital venezolano, para volver leña a la moneda venezolana y disparar el dólar paralelo. ¿Tú no te diste cuenta que eso empezó a ocurrir? Eso empezó a ocurrir. ¿Pero un plan de quién? De Sami directamente. Pero usted, señor, Estados Unidos. No, claro, pero yo te, a nivel de persona, él y su mano derecha, vamos a decir, en el sistema bancario financiero, que fue en su primer momento Samar López, también lo fue Simón Serpa, porque te explico, Amorín, Joana Amorín, era una ficha absoluta del Aizami, incrustada en el Ministerio de Finanzas, que a la vez le servía ¿a quién? A Simón Serpa, en este plan del cual te estoy haciendo referencia. Entonces, cuando tú vas atando todos esos cabos, tú vas notando que era imposible que esto se hiciera sin la anuencia, sin el conocimiento de los Estados Unidos. De hecho, yo lo dije hoy en el programa, en la locución,
¿Cómo se explica, Boris, que media hora antes de yo salir en mi alocución, a través de la cadena de medios que se dio al mediodía, media hora antes de yo salir, en Estados Unidos, concretamente en el eje Miami-Washington, sabían de la detención del Aizami? Obviamente porque un entorno cercano a él y directo tenía la conexión, y eso yo lo dije. Ahora, el plan brutal era acabar con la economía y generar ¿qué? Una crisis política infinitamente superior a nivel de lo que iba a ser la violencia callejera, de lo que significó el 2014 y el 2017. Eso iba a ser peor. Ahora, eso se detuvo. Ese plan, vamos a hablar claro, se detuvo en una primera fase entre noviembre y diciembre del año 2022, cuando se empezaron a hacer unos cambios internos en PDVSA, Sunacric, etcétera, ¿no? Y su fase decisiva fue cuando se da el primer ciclo de la lucha contra la corrupción de PDVSA Cripto en marzo del año 2023. Es decir, hubo un corte, ¡pa! O sea, ese plan se detuvo ipso facto, pero obviamente la recuperación de la economía fue progresiva por el daño que esta gente causó y que pretendía, imagínate tú, en el año 2024. ¿Cómo hubiera amanecido el año 2024 en enero si esto hubiese continuado su curso? Hay un dicho judicial que dice que a confesión de parte, relevo de prueba. Y yo quisiera pedirle a mi equipo de producción que ponga o ex al aire, porque va en sintonía con lo que usted estaba comentando, fiscal, el tema de Estados Unidos. Y esto lo coloca Maybor Petit. Dice: Tarek El Aizami y Samar López Bello, arrestados en Venezuela, coincidencialmente el mismo día de la sentencia de Cleber Alcalá, ambos tienen cuentas con la justicia de Estados Unidos y los dos habían establecido comunicación con agentes de la justicia norteamericana. ¿Qué piensa usted de esta publicación? Bueno, ahí ¿Puede está. tomarse como una confesión? Bueno, pero es que fíjate, ya lo están diciendo. Sus propias fuentes que le trabajan de manera directa a todos esos organismos de inteligencia estadounidense, porque sabemos que muchos de estos presuntos, entre comillas, comunicadores, youtubers, etcétera, son nómina de la CIA y tienen un sueldo fijo para ello. Entonces, es realmente para mí surrealista que entre ellos mismos se estén echando dedos, como dicen, ¿no? Porque ya están diciendo, ya estaban en contacto, ya tenían esa coordinación con los Estados Unidos. ¿Por qué tú? Pregúntate lo siguiente: ¿cómo se explica que Samar López estaba siendo procesado, entre comillas, enjuiciado en los Estados Unidos de América y le salvaron los casos al final? ¿Le devolvieron los bienes? Eso yo lo dije hoy en la rueda de prensa. ¿Por qué crees tú eso? Y te pregunto, ¿quién era Samar López? ¿Quién es? La mano derecha a nivel de lo que era ser el operativo, la persona operadora a nivel financiero de todo el plan de acabar con la economía, de implosionar la moneda venezolana, de disparar el dólar, lo que llaman el dólar paralelo, a la enésima potencia. Y para mí lo más terrible era buscar por esa vía un embrión de guerra civil en nuestro país. ¿Para qué? ¿Qué crees tú para qué? Una conspiración que se convertía de financiera, digital, para implosionar el sistema económico y así acabar ¿con qué? Con la democracia venezolana, con el sistema político venezolano, con el Estado de Justicia y Derecho venezolano, y servirle ya en bandeja de plata al enemigo de todas las horas, el poder nacional. ¿Qué es, Boris? Petróleo, agua, coltán, fachadas a todas las más importantes, geopolíticamente hablando, del Mar Caribe. O sea, Venezuela está en un lugar privilegiado del planeta, con las reservas de petróleo más grandes del mundo, de agua, de gas. Entonces, si tú implosionas a dos bandas, lo político y lo económico... Nos acaba de llegar esta toma, por favor, coméntenos a la fiscal. Esta toma no se había mostrado de El Aizami, sí. La tenemos en el televisor allá, por favor. Sí, podemos ver el video de los momentos de la detención. Yo lo publiqué en mi red X, antes Twitter, y
lo puedes tú colocar en tu programa también. Ya nos llegó la foto, por lo menos. Ya No, pero el está también el video del momento de la detención. Pero bueno, mientras nos llega el video, fiscal, rápidamente, con la detención de Tarek El Aizami y el señor Serpa y también este empresario, Ahí podemos ver las imágenes. ¿Finaliza el caso de PDVSA Cripto o van a haber más detenciones? Mira, cuando se me preguntaba en la primera fase si ya estaba cerrado el caso, yo decía no. ¿Y ahorita? No. ¿Van a haber más detenciones? Sigue en curso las investigaciones y pudieran haber más detenciones. Ya tenemos el video, fiscal. Por favor, coméntenos. Bueno, yo creo que lo más importante dentro de lo que implica para ti, para mí, para todos los venezolanos, los avances de esta investigación, es que se está haciendo justicia. Duélale a quien le duela. Aquí no estamos hablando como ocurrió en la Cuarta República, el chino de Recadi. Dime tú en 40 años de la Cuarta República qué lucha contra la corrupción hubo. El chino de Recadi. Aquí estamos hablando solo en la trama de PDVSA Cripto, solo de 54 detenidos. Pero si nos vamos a las tramas anteriores, que nosotros hemos avanzado en ella, para sumar más de 30, a partir de agosto del 2017 a la fecha, la suma de detenidos supera los 200. Solo en el tema de la corrupción petrolera. En lo personal, ¿usted no se siente reivindicado con lo que ocurrió el día de hoy? Porque con el caso de PDVSA Cripto ocurrió mucho o muy parecido a lo que ocurrió con el caso de Carlos Lanz, que hubo una presión mediática muy fuerte en la que decía que el propio gobierno había matado a Carlos Lanz, que era parte de una persecución, que era un ajuste de cuentas dentro del gobierno. Y con el caso de El Aizami también pasó lo mismo. En las redes sociales usted se le atacaba mucho. ¿Usted no se siente reivindicado con lo que pasó hoy? Sí, claro. Agradezco que me permita desarrollar esa línea de, vamos a decir así, de teoría y de práctica, ¿no? De teoría y de acción. Yo agregaría al caso Cancerbero. A mí siempre se me solicitaba a sus seguidores que qué pasó con el caso Cancerbero, que qué ocurrió con Cancerbero. Tú abriste el caso Cancerbero así directamente cuando era defensor del pueblo, ¿y ahora qué? Yo siempre decía, el tiempo de la justicia es perfecto. ¿Por qué? Porque lo más importante es que la justicia llegue. Y cuando llegue, la gente esté convencida, como en efecto ha ocurrido en estos 3 casos, de que se ha hecho lo correcto y de manera implacable, objetiva, independiente e imparcial. Tú sumaste el caso Carlos Lanz, yo te sumé el caso Cancerbero, te lo explico rápidamente. En el caso Carlos Lanz, 2 años, estuvo su propia asesina, Maggie Kumare, y el entorno cercano y que presuntamente amigos de Carlos Lanz eran sus asesinos, Glenn Castellano, Tito el ex sindicalista, entre otros, fueron a través de un llamado comité por la libertad de Carlos Lanz, comité para que aparezca vivo Carlos Lanz. Fíjate tú, su jefe era Maggie Kumare y ahí se pegó un gentío que le hizo coro a Maggie Kumare, la asesina. Fueron escalando. Primero se lo llevó el Mossad israelí. Después dieron no, se lo llevó la CIA. Después dieron no, está en Colombia. Fíjate tú. Y eso lo tuiteaban. Entonces, incluso cada 15 días habían tuitazos donde colocaban en tendencia dónde está Carlos Lanz. Este comité y los que lo apoyaban. A un punto tal, Boris, que la gota que rebasa el vaso fue cuando, casi 2 años después de su desaparición, que se convirtió en un asesinato, y eso está ya comprobado, comenzaron a decir que fue un ajuste de cuentas, fue el gobierno que mata, imagínate tú, a un señor que iba a cumplir casi 80 años, era un profesor ya jubilado, cuya actividad política estaba totalmente, digamos, parada, se dedicaba a dar algunas clases telemáticas, porque su propia condición física era extremadamente limitada. Pero Maggie Kumare aparecía en las plataformas digitales con entrevistas, tuiteando, y sus adláteres que le sirvieron de cómplice político en esta tarea. Vamos a revelar eso
que en su momento fue terrible. ¿Para qué? Para desviar la atención en quiénes eran los verdaderos culpables. ¿Quiénes eran los que salían denunciando la desaparición? Maggie Kumare y su entorno. Nosotros logramos reabrir el caso, incluso colocamos una recompensa, me acuerdo clarito de eso, más o menos abril, mayo del año, de hace ya casi 2 años, y de repente salieron los elementos de convicción. Una persona que había sido criada por Maggie Kumare y Carlos Lanz, de pronto desapareció de Aragua, a días de haber sido él asesinado. ¿Tú sabes dónde estaba, Boris? Estaba en el Zulia, casi que en la frontera con Colombia, viviendo allá en la extrema miseria. Nosotros nos la traímos. Señor, explique usted por qué está viviendo ahora en el Zulia y no en Maracay. ¿Sabe lo que confesó? Maggie Kumare me echó de la casa, me dijo que me fuera, incluso me dijo, te vas de Aragua. Eso era sospechoso. ¿Por qué? Nos empezó a narrar, yo la entrevisté a ella, las peleas que tenían Maggie Kumare con Carlos Lanz, incluso de tratarlo de manera violenta, física y psicológicamente, de la deslealtad que le tenía, entre otros, con Glenn Castellano. Buscamos a Glenn Castellano, que era el amante de Maggie Kumare. Lo entrevisté férreamente durante toda una madrugada y le dije, tienes la oportunidad de cooperar, de delatar qué es lo que pasó aquí, porque tú tienes 3 expedientes de carácter policial y penal porque has pagado cárcel por atracador de banco, por extorsionador, por ladrón, apareces vinculado al Tren de Aragua. Explica qué fue lo que pasó aquí. Y al final, en ese mismo transcurso de la madrugada, mañana tarde de ese día, volvimos a entrevistarlo y confesó todo. Cómo Maggie Kumare le pagó previamente a él $6.000, fíjate tú, $6.000, para que él buscara 2 sicarios, para que estos sicarios participaran en toda la actividad del hecho material de asesinarlo. Luego Tito, el ex sindicalista troquista de Aragua, era la persona que se lo iba a llevar a una presunta reunión. Fíjate tú que era toda una mafia ahí, un grupo grande. De hecho, hay 8 condenados. ¿Y bueno, en el caso de PDVSA Cripto? Pero te das cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué significa, Boris? ¿Qué significa? Porque tengo que tener de referente ese caso. Nunca la investigación dejó de hacerse en ese caso y se llegó a la verdad. Si me permite, en el caso de Canserbero fue mucho más difícil, mucho más. Y mucho más años también. ¿Sabes por qué fue más difícil? Porque oficialmente el Ministerio Público de la época, ¿verdad?, con la prófuga de la justicia a la cabeza, la innombrable, literalmente imputó a Canserbero como el homicida de Carlos Molnar. ¿Por qué? Porque los fiscales que ella nombró se vendieron, al igual que los 6 CPC de Aragua, para cambiar la escena del crimen. En vez de decir, oye, mira, que hubo un doble asesinato. No, un homicidio-suicidio. Canserbero mató porque le dio un ataque de psicosis, mata a Carlos Molnar y se suicida. Ahora bien, cuando a mí me buscan los familiares, porque es importante esto, recordarlo brevemente, cuando me buscan los familiares en marzo del año 2015, me decían, mira, no era esquizofrénico, no era psicótico, por ahí hay un detalle. ¿Cómo dicen que él partió unos vidrios cuando sacaron las romanillas de la ventanilla? Y tú veías a Guillermo Améstica en las declaraciones y en la escrita de Natalia diciendo que después que mata a Carlos Molnar se lanzó y rompió unos vidrios y se lanzó al vacío. No había tales vidrios. Estaba totalmente un boquete ahí abierto. Y luego, bueno, mira, me impidieron seguir investigando como defensor del pueblo, impidieron las exhumaciones. ¿Tú sabes lo que es impedir unas exhumaciones? ¿Sabes por qué? Porque nosotros decíamos en la rueda de prensa de la época, marzo-abril 2015, ¿por qué si Canserbero cae de este lado, tenía la mitad de la cara sin dientes, le faltaba un ojo y el cráneo fracturado? Era porque previamente lo habían golpeado y lo lanzaron. Queríamos hacer entonces la exhumación, nos la impidieron. Ahora, yo te pongo si me permite, este referente, porque cuando decidimos reabrir el caso, no había prescrito, no prescribe, 8 años y medio después. ¿Qué descubrimos con la exhumación,
con tener el expediente en la mano. Uno, que Canserbero había sido apuñaleado en el costado izquierdo y era imposible que se suicidara. ¿Cómo una persona apuñaleada va a ir a una ventana y suicidarse? Bueno, y por ahí ya tuviste luego las experticias forenses, 154 experticias forenses, más de 100 medios de prueba y las delaciones de Guillermo Améstica y Natalia Améstica, que las difundimos el 26 de diciembre del año 2023. Aquí ocurrió algo un año después de iniciada la investigación, más no culminada. Yo nunca dije, está cerrada la investigación. Cuando tú me preguntaste varias veces en tu programa y corresponsales extranjeros me preguntaban, yo decía, no ha culminado la investigación. ¿Vendrán nuevas detenciones? Yo digo, no se descartan nuevas detenciones. Y es lo que hoy hemos logrado, porque fíjate, ¿cómo se logran? Parecido a lo que hubo con Carlos Lang, parecido a lo que hubo con Canserbero. ¿Por la vía de qué? De las delaciones. 5 testigos cooperaron. Yo tomé nota de lo más relevante de esos 5 testigos y las comuniqué en la rueda de prensa paso a paso. Ahora, ¿cuándo logramos eso, Boris? Lo logramos hace apenas unas horas. ¿Por qué no se logró antes? Las personas nos lo dijeron. Porque estaban siendo amenazadas sus familias y ellos en su integridad física. ¿Por quién? ¿Por quién crees tú? Por el propio El Aizami y su grupo. Entonces ellos se negaban a cooperar o les daba terror cooperar, hasta que por fin dijeron, bueno, mira, vamos a decir la verdad. Y allí fue donde salió los elementos de convicción para poder ahora, aparte de tenerlo, imputarlo. Pues bien, la trama de corrupción de PDVSA Cripto es el tema del día de hoy del programa 360, en vivo y en directo con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. A esta hora tenemos en vivo la señal de Isabel Márquez en la Plaza Bolívar de Caracas. Isabel, la pregunta es simple, ¿qué dice la gente en la calle con lo que ha sido esta noticia del día de hoy en Venezuela? Sí, Boris, gracias por el contacto. Así es, bueno, luego de que se diera a conocer la confirmación de la captura del exministro de Petróleo, Tarek El Aizami, por parte del fiscal general de la República, nosotros quisimos venir a la calle de una vez a preguntarle a los venezolanos su opinión con respecto a este caso. Es lo que nos dijeron a las cámaras de 360. Escuchemos. Excelente, muy bien. Se tardaron un poco, pero el tiempo de Dios es perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Si estafó a la nación, tiene que pagar. Bueno, estoy feliz porque por fin recibimos una extraordinaria noticia, que debió haber sido capturado desde el primer momento, porque hay que ver el desfalco que le ha causado a la nación, que ha ido en detrimento a toda la población venezolana. Hospitales, escuelas, salario, todo. Tiene que hacerse justicia, justicia de la justicia de verdad, verdad. No a favor de uno, a favor del otro, lo que a mí me importe, sino que se haga justicia porque es al pueblo al que se le está creando los problemas, son los que están pagando todas las consecuencias, mientras otros disfrutan del beneficio o de cosas, pero hay que darle, pues si es así, es cierta la información, que se le castigue como debe ser. Nosotros como venezolanos fuimos perjudicados porque está robando a la nación, está robando al pueblo, ¿verdad? Y se está demostrando que la justicia de Venezuela sí existe y que se hace valer, sea quien sea. Si somos de la revolución o no de la revolución y estamos atropellando al pueblo, vamos a pagar igualito. Boris, allá pudieron escuchar la opinión de los venezolanos. Ellos también, como todos, están esperando esta decisión. Hoy, pues parte de los venezolanos celebran la captura de Tarek El Aizami y, por supuesto, esta noticia que nos dio el fiscal general de la República en horas de la mañana. A nuestra compañera Isabel Márquez en vivo y en directo desde la Plaza Bolívar de Caracas. Y si está sintonizando Venezolana de Televisión, a esta hora les recordamos que tenemos en vivo y en directo al fiscal Tarek William Saab. Fiscal, el año pasado la Asamblea Nacional aprobó una ley de extinción de dominios. ¿Cómo va a ser el proceso para recuperar los bienes materiales o financieros que este grupo delincuencial manejaba? Eso está en curso. Hemos visto cómo se han incautado sobre todo bienes muebles e inmuebles, particularmente en el área metropolitana de Caracas,
ha habido un avance cada día más, yo diría, progresivo y secuencial, y no me cabe la menor duda que a partir de estas detenciones vamos a tener nuevos elementos, nuevos hallazgos, puesto que lo importante del proceso penal es ese, que mientras tú avanzas en una investigación, tú vas recabando más elementos de convicción hasta llegar a lo que pudiéramos decir el cierre definitivo del caso. El cierre definitivo de este caso todavía no podemos anunciarlo. Estamos en una segunda fase que va a arrojar sin duda recuperación de bienes, elementos de convicción que pudieran arrojarnos a otros detenidos, a otras personas, pero fíjate, ve lo importante que implica la cooperación con la justicia. Para los que no creen, los incrédulos de todas las horas, decía yo, los que me etiquetaban y me decían, eso era diariamente, en son de burla, porque pareciera que incluso esos bots los había comprado el Aizami. Suponte tú, sobre cualquier tema, maltrato animal, femicidio, lucha contra la corrupción, contra las violaciones de derechos humanos, que nosotros informábamos, abajo eran 4, 5, 9, 7 bots. ¿Y dónde está el Aizami? ¿Y qué pasó con el Aizami? ¿Y dónde están los millones de dólares? ¿Y qué para acá? ¿Y qué? Lo que tú colocaste. Bueno, yo he dicho hoy, todos estos llamados bots o, vamos a decir, plataformas mediáticas que se dedicaban a ese trabajo, están en modo meterse la lengua donde mejor le quepa. Fiscal, tenemos en la calle un equipo de 360 y le envían la pregunta de la población general. ¿Qué pregunta le tiene la población que sintoniza 360 o que pasa por la Plaza Bolívar de Caracas al invitado que tenemos ahorita en vivo, al fiscal Tarek William Saab? Fiscal, quiero que escuche esta pregunta y su respuesta, por favor. Buenas tardes, señor fiscal. Nos gustaría saber cuál sería la condena para Tarek El Aizami. Fiscal. Bueno, fíjese que tenemos una pluralidad de delitos. Cuando se habla de pluralidad de delitos es porque no es uno, no es dos, es una multiplicidad. Yo te los voy a mencionar. Traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación. Obviamente, esta multiplicidad de delitos, esta pluralidad de delitos nos da un pronóstico de máxima pena. Ahora bien, fiscal, tenemos otra pregunta que ha grabado nuestro equipo de producción para el fiscal general Tarek William Saab a propósito del caso de PDVSA Crypto, que se ha convertido en la noticia del día de hoy, y me atrevería a afirmar que quizás una de las noticias más importantes del año 2024. ¿Qué pregunta la gente en 360 al jefe del Ministerio Público? Vamos a escucharlo, fiscal. Saludos, fiscal. Me gustaría saber en qué otro caso, aparte del Aizami, están trabajando en el Ministerio Público. Bueno, imagínense. Nosotros tenemos activas... ¿Por qué la sonrisa? No, porque imagínate cuántos casos más estamos trabajando. En tiempo real, nosotros tenemos sedes, unidades de atención a la víctima en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional, aparte de los despachos fiscales que yo llamo de calle. El Ministerio Público Bato Comunidad fijo una vez a la semana en las plazas Bolívar, simultáneamente en un municipio de cada estado del país, simultáneamente en todos los estados de Venezuela, que van recorriendo, si te pones a ver, semana a semana, mes a mes, todos los municipios de todos los estados del país. ¿Para qué? Para que la persona entregue su denuncia, que son muchos casos nuevos, que no han ido a denunciar al MP y que tuvieron la oportunidad de denunciarlo ahí. Otros de agilización de procesos, que según ellos pudieran tener un retardo procesal. O, en su defecto, orientaciones jurídicas, casos que no revistan un carácter penal, pero que necesitan una asesoría jurídica, todo esto de manera gratuita. Otro plan nuestro es el Ministerio Público recibe tu denuncia en la parroquia,
atiende tu denuncia en la parroquia. ¿Sabes lo que significa, verdad? Que tomamos una parroquia de un estado o del área metropolitana de Caracas y recorremos centros de detención, mercados populares, escuelas, centros de salud, estacionamientos, alrededores de centros comerciales. Y vamos, fíjate tú, de manera itinerante, en grupos divididos, muchas veces son 100 al mismo tiempo, hasta llegar al punto culminante que es una plaza. Vamos recabando las denuncias, Boris, eso es algo jamás visto, yo diría, en el mundo, ¿no? Se llama el Ministerio Público Atiende tu denuncia a la parroquia. Así que son millares de casos, todos muy importantes, desde la falta, los delitos menos graves, a los delitos más graves, para hacer justicia. Bueno, y si revisamos las redes sociales ahorita, en X, de primer lugar en las tendencias en redes sociales. Desde la mañana. 50.000 posts lleva en este momento. Imagínate. La gente me está diciendo en Instagram que si solamente las preguntas al fiscal son grabadas. No. Si usted me está sintonizando ahorita, puede meterse en mi cuenta de Instagram, que la tenemos aquí abajo, @BorisCastellano1, ya lo van a ver por ahí. Y me pueden escribir, tengo la cuenta abierta y le puedo hacer sus preguntas en vivo al fiscal. @BorisCastellano1. Le repito nuevamente, @BorisCastellano1, si usted quiere hacer su pregunta en vivo y en directo al fiscal general de la República. Mientras nos llegan sus preguntas, ustedes que nos están sintonizando, vamos con más preguntas de la gente grabada en la calle para el fiscal Tarek William Saab. Escuchamos la siguiente. Quería saber, señor fiscal, cuál fue el trabajo para lograr la captura de Tarek El-Aissami. ¿Cómo fue el trabajo? El trabajo lo he ido desarrollando en el transcurso del programa y te lo voy a resumir de manera muy concreta. No dejar de investigar, no dejar el caso dormir, entrevistar periódicamente y progresivamente a cada uno de los 54 detenidos. Fíjate lo que significa eso. ¿Varias veces la misma persona? A las 54. Progresivamente, hasta lograr lo que logramos. La cooperación, la delación de al menos 5 de esos 54 detenidos que nos revelaron lo que yo expliqué hoy. Si me permite, yo pudiera darte un modo operandi de lo que nos dio uno de los testigos, si me permite, muy breve. Uno de los testigos protegidos explica que se hizo empresario de confianza de El-Aissami en virtud de su amistad con el ciudadano Jesús Méndez, procesado, quien además lo relacionó con Hugo Roa, diputado, y Pedro Maldonado, presidente de la CBG. Este testigo explicó que tanto Méndez como Roa y Maldonado le exigían el pago de comisiones en efectivo para garantizar el acceso a los negocios con las empresas de PDVSA y CBG. Imagínate, el uso de empresarios para delinquir. Estos pagos se destinaban a trabajo en casas de El-Aissami, a las campañas de Roa para diputado o para aspirar a una gobernación, y en el caso de Maldonado, para pago de una supuesta nómina especial, que llegaron solo a la nómina especial a ser casi de $3 millones. Lo más importante de su relación se refiere a la descripción que hace de la burbuja económica generada por estos funcionarios, entre los que incluye a Yoselí Ramírez, uno de los más peligrosos, con su cara de yo no fui. Era presidente de Sunacrim, mano derecha de El-Aissami. Y a Antonio Pérez Suárez. Él explicó que las acciones de esta estructura delictiva producían una alteración, ¿ves lo que yo te dije ahorita?, en la economía del país, ya que recibían los dividendos de la venta de crudo y transaban esas sumas de dinero en diferentes divisas extranjeras, que convertían a criptoactivos para movilizar ese dinero digital en plataformas como Kraken Crypto Exchange, lo que lo hacía indetectable para los organismos supervisores. Con esta estructura evadieron todas las normativas financieras del Banco Central de Venezuela, trayendo consigo la inestabilidad de la moneda nacional, alimentando el incremento del mercado negro de divisas y causando graves daños al Estado venezolano. Bueno, terrible. Aquí están elementos de convicción sumamente importantes que te hablan de un móvil, el uso del sistema financiero digital, el uso de la tercerización a empresas que tú previamente extorsionabas con el cobro de comisiones,
incluso el uso de diversas monedas extranjeras para sobrevalorarlas e implosionar la moneda nacional y disparar el dólar paralelo. ¿Cuándo va a ser el acto de imputación? En las próximas horas, yo lo estaré informando. Nos escribe a esta hora Solano Bene Cacao, nos escribe lo siguiente, gracias por sintonizarnos. Buenas noches, señor fiscal. ¿No deberían imputar cargos de lesa Tarek El Aizami debido a que mucha gente murió en medio del acoso al pueblo venezolano? Robar en tiempos de crisis inducida no tiene perdón de Dios. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, obviamente todas estas personas, yo lo dije, actuaban en un plan combinado, sin duda, con los Estados Unidos. Ahora tú me preguntarás por qué, porque es que se ve clarito. Si tú lanzas 930 sanciones, medidas coercitivas unilaterales, y de manera paralela tienes este plan de desde adentro ametrallar de manera sistemática y a mansalva el sistema financiero venezolano, la economía venezolana, con una de las conspiraciones económicas más brutales. Si tú unes esos dos planes simultáneos, ¿qué logras finalmente? La destrucción del país, el inicio de una guerra civil, el caos, la traición, pero en cantidades industriales. Estas son traidores a la patria, sin duda. Estas son personas, por eso le estamos imputando o le vamos a precalificar el delito de traición a la patria, pues son traidores a la patria. En un momento como ese, hacer esto, ahora, fue detectado el plan, fue detectado y comenzaron a hacerse, vamos a decir así, acciones quirúrgicas sumamente importantes yo te voy a poner fecha, noviembre, diciembre del año 2022. Siguieron en enero del 2023, en febrero del 2023, hasta que en marzo del año 2023 arrancó ya el proceso de detenciones y judicialización de la primera fase de PDVSA Cripto. Por eso yo he dicho, esta es una segunda fase. ¿Pudiera venir una tercera fase? Bueno, eso lo dirá la investigación en curso en esta segunda fase, donde estos sujetos van a tener que hablar. Van a tener que hablar y van a tener que acogerse a lo que en el sistema procesal venezolano se permite como garantía judicial para llegar a la definitiva, yo diría, desmantelamiento de todo resquicio que pueda tener esta mafia. Nos vamos en vivo a esta hora a la Plaza Bolívar. Sí la tenemos, Lorena Arismendi. Sí, ya la tenemos en pantalla. Lorena Arismendi en vivo con las reacciones a propósito de la trama de corrupción PDVSA Cripto y los anuncios hechos por el fiscal general de la República. Lorena, te estamos viendo y te escuchamos. Gracias, Boris. Saludos para ti, saludos para el fiscal general de la República que se encuentra en el estudio de 360. Así es, nosotros continuamos llevando reacciones a ustedes ante lo que han sido pues estos anuncios emitidos por el fiscal más temprano de la aprehensión del exministro de Petróleo, Tarek El Aizami, y nos acompaña precisamente Carlos Martínez, diputado ante la Asamblea Nacional y además secretario de Organización Nacional del PPT. Y nosotros nos gustaría saber en su posición, además como representante de este partido tan importante del país, sobre estos anuncios que han realizado pues el Ministerio Público de la detención de Tarek El Aizami. Bueno, el PPT respalda contundentemente los anuncios y los resultados expresados en el día de hoy en rueda de prensa nacional por el fiscal general de la República, devenido de la solicitud que el año pasado hiciera el plan de operaciones especiales contra la corrupción por parte del camarada presidente Nicolás Maduro Moro, que no es más que ir contra la corrupción en Venezuela. Es lo que el PPT ha venido predicando por la ética, la transparencia y contra la corrupción y la moral republicana y por supuesto la corresponsabilidad que tenemos todos los venezolanos sin excepción. De aquí en adelante nosotros hacemos un llamado a todas las instituciones públicas, privadas y sociales y por supuesto a todos los legisladores municipales, regionales y nacionales para que se metan en esta campaña que se han prendido a esta onda por depurar las instituciones del Estado, por mayor transparencia y que el pueblo lo convocamos para que se sume
se junte al presidente de la República en el llamado que ha hecho desde el año pasado en esta gran trama que lamentablemente junto a las medidas coercitivas generó mucho daño a la población venezolana, y a partir de aquí en adelante con las expresiones del plan de las 7 transformaciones que implica por supuesto ir a la construcción y a la transparencia de un nuevo país por el socialismo ético, productivo, seguro y soberano. Señor Carlos Martínez, usted además es diputado ante la Asamblea Nacional y nos gustaría saber también su visión desde este espacio. Ya usted lo decía, el presidente de la República ha llamado a depurar las filas, caiga quien caiga, lo dijo en su propia voz. ¿Cómo se viene trabajando desde la Asamblea Nacional usted como diputado para precisamente combatir este tema tan latente y que ha hecho tanto daño al país como lo es la corrupción? Bueno, el PPT siempre ha estado predicando el tema del control de gestión y el seguimiento de la... Seguimos en vivo y en directo, tuvimos un problema con la señal en vivo desde la Plaza Bolívar, pero vámonos a las redes sociales porque quiero mostrar algo muy significativo y es las cuentas de X a esta hora. Y estamos viendo, vamos a subir por favor la pantalla un poquito, bueno, podían subir la pantalla, creo que tienen que quitar el gizmo también, 50.400 posts es la tendencia ahorita con el caso de Tarek El Aissami en X. Es importante destacar que esto ocurrió en apenas 7 horas y está en primer lugar en tendencia nacional. Ya regresamos nuevamente a la Plaza Bolívar. Tenemos a Lorena. Vámonos con Lorena otra vez a la Plaza Bolívar. Lorena, si me copias, te escuchamos. Te escucho, Boris, 7:16 minutos. Recordamos a toda nuestra audiencia que estamos totalmente en vivo desde la Plaza Bolívar de Caracas. Nos acompaña el señor Carlos Martínez y retomando un poco la pregunta que le hacía anteriormente, diputado ante la Asamblea Nacional y además representante del PPT. ¿Cuáles son esas acciones concretas que se vienen tomando desde este partido para combatir y ayudar además al presidente Nicolás Maduro al tema de la corrupción? Él decía que era un trabajo en equipo, que debíamos ayudar todos a colaborar para combatir este daño tan grande que le han hecho al país como es el tema de la corrupción, caiga quien caiga. Sí, eso predica en la Asamblea Nacional por parte de Patria para Todos y que en este momento por supuesto necesitamos profundizar ante el país porque no es solo ese tema, hay muchas cosas que en este momento nosotros debemos supervisar, sobre todo con el tema eléctrico nacional, que sabemos que hay sectores que han ido de la mano en ese plan de mecha lenta para de alguna manera ir contra el proceso revolucionario y por supuesto también debemos ir en la supervisión, indistintamente de las fallas que se hayan podido cometer en el sistema, para nosotros también seguir adelante porque sigue habiendo intereses oscuros en estos espacios y por supuesto y en todos los espacios de la vida institucional a nivel nacional, del cual nosotros vamos a ir de la mano y tratar de agregar todos nuestros activos políticos aguas abajo de los municipios, de las regiones, para construir y darle un espaldarazo al presidente y al fiscal general de la República, que ha demostrado, en contraposición de lo que fue la gestión de la ex fiscal de la República, Luis Ortega Díaz, a quien le dimos muchas veces el tema de la denuncia contra Dólar Today y no hizo nada. Aquí el fiscal ha demostrado que ha ido acuciosamente a las investigaciones y ha ido demostrando paulatinamente, sistemáticamente y por supuesto en el momento que corresponde da los anuncios, porque no puede ser irresponsable hacer un llamado como quiere mucha gente en el país y por supuesto en este sentido lo ha hecho de la mejor manera. Carlos Martínez, diputado ante la Asamblea Nacional y representante además del partido Patria para Todos, lo tuvimos totalmente en vivo y en directo para 360, hablando sobre lo que ha sido noticia el día de hoy, es precisamente la detención del exministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami. Para todos ustedes en 360 me despido. Excelente trabajo, gracias a Lorena Arismendi, nos están escribiendo muchísimo ahorita en las redes sociales, vamos a leérselo rápidamente, fiscal, aprovechando que estamos en vivo. Dice el señor Carlos de Leán Marcano, al fiscal no le deberían preguntarle tanto sobre el caso, solo hay que felicitarlo por hacer un trabajo digno y honesto. Si queremos un mejor país, debemos ser mejores venezolanos. También escribe Clemente Vilera, hola Clemente, ¿cómo estás? Felicidades Boris, tremendo programa. Viene ahora también Liz Roja que pregunta lo siguiente, buenas noches fiscal, ¿en qué parte de Venezuela fue detenido Tarek El Aissami? En la ciudad de Caracas, ambos... yo diría los tres, pues, Samar López, Simón Serpa y El Aissami, en la ciudad de Caracas. Pregunta a esta hora, Arelis Castellanos Mosquera.
Una vez que se recupere el dinero incautado y el dinero, ¿qué corresponde hacer con él? Mira, todo esto tiene ya una fase de seguridad de Estado. Lo he dicho, esta es una trama de seguridad de Estado. ¿Por qué? Todo lo que involucre al tema de corrupción y más la corrupción que busque implosionar la economía y vincule al tema petrolero es tema de seguridad de Estado. Por lo tanto, ya todo tiene una planificación. De hecho, hay una ley. No sé si estás enterado, estoy seguro que sí. La ley de extinción de dominio. En base a esa ley, hay un organismo, hay una institución vinculada a la vicepresidencia de la República que está haciendo todo lo conducente para que esos bienes incautados y recuperados por el Estado venezolano sean, como bien se ha dicho en varias oportunidades, devueltos no solo a la nación, sino también en lo que implica su valor económico, porque al ser ya incautado y pasar a manos del Estado, tú puedes hacer de esos bienes lo más importante para recuperar ¿qué? La economía. Y entonces eso es muy, pero muy, yo diría, valedero, porque no solamente la justicia como la estamos viendo ahora con la detención de estos sujetos, sino ir ubicando esos bienes, ir ubicando esas cuentas para que efectivamente haya un alcance más allá de lo que hoy estamos viendo, que sinceramente veo, por lo que tú vas narrando allí en tus redes y por lo que empecé a observar al mediodía, ha tenido el apoyo unánime del pueblo de Venezuela, de la nación venezolana. Por eso yo digo, y yo repregunto y pregunto, ¿qué van a hacer con ese poco de millones de dólares que gastaron en esa campaña de que dónde está el Aizami y qué pasó con el Aizami? No, que el Aizami se fue para el Medio Oriente. No, que vive en una isla, decían. No, que está en Dubái, en una mansión de 7 pisos. Todo eso lo decían. Que ni siquiera habían detenidos acá, que ninguno estaba preso. Pues bien, señores, en la primera y segunda fase, 54 detenidos en la primera fase. Por ahora, 3 detenidos en la segunda fase. Entre ellos, quien en su momento fuera ministro de Petróleo, el presidente de PDVSA, el Aizami, y Simón Serpa, que actuaba en comandita con él a través de su viceministra de Finanzas, en el caso de Simón Serpa. Fíjate, 2 exministros detenidos y el empresario de Maletín que le hacía coro a ambos para la legitimación de capitales. Yo dije algo interesante, lo volví a repetir hoy. No solo es una corrupción de carácter financiera, que ya de por sí son mentes podridas de alma, de todo, sino también, fíjate tú, paralelo a ello tenían una red de prostitución, el uso de jóvenes, el uso de muchachas, casi todas del interior del país, que captaban según su aspecto físico y su cualidad para hacer prepagos. El Aizami tenía, paralelo a su red de mafia, de corrupción, una red de prostitución, sin duda. Su principal lavadora y legitimadora, ¿dónde crees tú, antes de nosotros dar la rueda de prensa en marzo y anunciar los detenidos con nombre, etcétera, se escapó? ¿Y dónde está? En Estados Unidos de América. Elizabeth Yepes, conocido en los bajos fondos de la prostitución como Eli James, tiene orden de aprehensión. Señorita, venga y póngase la orden de la justicia y explique cómo, por ejemplo, el Aizami le regalaba casas a usted de 1 millón, de 2 millones de dólares, camionetas, supuestamente hasta tiene una empresa naviera. Entonces, fíjate, hay también otras detenidas que han hablado, mujeres de esta red, ¿no? Entonces, es lo más nauseabundo, y yo lo dije en su momento y lo volví a repetir hoy. Ellos tienen como una obsesión en copiar las maneras y la forma de los carteles del narcotráfico al estilo de las narcoseries.
No sé si te has dado cuenta, ¿no? Casas de lujo, aviones, yates, prostitutas, jóvenes, para esa red de prostitución, para comprar conciencia de los pobres diablos que se atreven a asociarse a una prepago. Pero bueno, pero lo hacían y lograban cierto éxito, porque a través de esa red de prostitución legitimaban capitales, lavaban dinero. Entonces es una alerta porque siempre es bueno aprovechar estos momentos para generar conciencia. Nada mejor que trabajar, nada mejor que estudiar, nada mejor que emprender. Pero esto de la sugar baby, no, mira, el Aizami es el sugar daddy de aquí de Venezuela. Entonces se pegaban 50, 100, tenían sus managers, sus coach, para captar este tipo de personas, de mujeres, lamentablemente, y hacer también este otro delito. ¿Ves? Porque es un delito terrible al tú utilizar, ¿verdad?, jovencitas para delinquir con la fachada, te repito, de que eran, entre comillas, empoderadas y empresarias. No, eran legitimadoras de capitales, lavadoras de dinero, que usaban ellos incluso, mira esto delicado, para infiltrárselos, Boris, para infiltrárselos a personas. Y a partir de allí, imagínate tú, venía la extorsión, el chantaje y para ustedes contar. Así que lo que hemos desmantelado es algo incalculable en su valor, en su justicia totalmente terrenal, porque véanse en el espejo, señores, de estos 57 detenidos, de estos burdos delincuentes de PDVSA Cripto CBG. Véanse en ese espejo. No hay crimen perfecto. Las investigaciones en esta gestión del Ministerio Público no cesan. Lo que pasa es que a mí me decían, mira, pero ¿y cuándo? ¿Qué pasó aquí? Yo le digo, yo no me voy a autoestudiar sobre este tema. Porque oye, pero ¿qué pasó con fulano? ¿Y fulano para cuándo? Bueno, todo tiene su momento, el momento llegó. ¿Tú sabes lo que es en un año lograr esto? Cuando hay casos en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, que duermen el sueño de los justos durante 100 años. Por ejemplo, ¿quién mató a Kennedy? ¿Quién mató a Kennedy? ¿Tú crees que fue este loquito? ¿Quién mató a John Lennon? ¿Tú crees que fue este loquito que pusieron? No, no. Allá hay todo un andamiaje. ¿Quién mató a Tupac Shakur? Para hablarte de 3 casos de asesinato. Uno tiene casi 60 años, otro 30, otro 30 y pico también. Agarran a un loco, a un latero ahí y dicen, no, este fue el que mató. No, señores, son casos que nunca, por lo menos yo creo que en un siglo, vamos a saber quiénes fueron. Ah, no, en Venezuela no, nos vamos a esperar 100 años. Aquí hemos logrado cosas relevantes, importantes, en casos que querían convertirlos en cangrejos. Fiscal, ¿qué le pregunta a la Genaro? Buenas tardes. Fiscal, yo estudio ciencias políticas y me gustaría saber el por qué pasó tanto tiempo en la detención de Tarek El Aissami. Creo que ya se lo respondió, ¿no? Sí, yo lo expliqué. No se perdió tanto tiempo. De hecho, lo acabo de decir. Sí, exacto. A Kennedy lo matan a principios de los años 60. ¿Quién lo mató? Hay toda una mafia del establishment estadounidense. Hay todo un andamiaje de lo que fue la Guerra Fría, de lo que fue acabar con lo que iba a ser un momento de distensión, de lo que en ese momento era la bipolaridad para convertirla en unipolaridad. Y Kennedy era una piedra en el zapato. No se sabe quién mató a Kennedy. Ya han pasado ¿cuántos años, Boris? 60 años. Está escribiendo... Vuelvo y te repito, y los otros casos que mencioné, por lo tanto, he respondido, señorita, si usted ve el programa a través de YouTube, podrá ver... Están diciendo eso casualmente, que deberían poner este programa y que deberían colocarlo en YouTube y ponerlo en cadena nacional. Lo está escribiendo María Elena Flores. Eso lo deciden los gerentes del canal. Pero bueno, hay muchísimas preguntas. También nos está preguntando lo siguiente. ¿Qué medidas de protección se están tomando para aquellos testigos que están aportando las pruebas contra Tarek El Aissami, ya que ellos señalaron que sus vidas y de sus familias corrían riesgo?
todas las medidas son ya testigos protegidos. Se han ¿Qué significa eso para la gente que no sabe? Bueno, que el Estado venezolano le está brindando protección a sus familiares y entendemos que esto es una lucha que compromete el avance investigativo en tiempo real y por ello este severo y duro golpe, sin lugar a dudas, nos va a abrir compuertas para que la línea de investigación que se inició en marzo del año 2023 continúe. Porque fíjate, una de las cosas más interesantes de uno de los testigos fue revelar cómo ellos, para cualquier cosa que hacían, las comisiones eran del 15 al 30%, desde buque de crudo hasta construcción de casas, hasta compra de inmuebles, y que aparece nuevamente Yoselí Ramírez. Este es otro testigo. Convocaba permanentemente a su despacho a este testigo, donde tenía cajas y cajas de dinero en efectivo que mostraba de manera presuntuosa. Se negaba a darle algún recibo a esta persona o contrato porque decía que esos fondos correspondían a partidas secretas y que solamente el Aizami y él, es decir, Yoselí Ramírez, manejaban. Impresionante, ¿no? Describe que Ramírez le pidió que le consiguiera una casa para una novia del Aizami, por la cual este testigo pagó casi $5 millones. De la misma forma, antes descrita, todas estas casas están siendo incautadas. ¿Todas esas casas están aquí en Venezuela? Están siendo incautadas, sí, porque no las han ido ubicando. ¿Ley de extinción de dominio? Una a una, por supuesto, sin lugar a dudas. Incluso Yoselí le pidió que le prestara un penthouse que pertenecía a la empresa de este testigo, ubicada en Campo Alegre, porque él acababa de tener un hijo y que después de un tiempo le dijo se la iba a quedar como comisión por los contratos asignados. Es decir, se la robó, pues, literalmente. Mira, y así fueron ellos sumando acciones que tenían como otras cosas tener trámites irregulares sin ningún procedimiento administrativo de los embarques de crudo, coque y full oil. Incluso lo ordenó a registrar una empresa en el extranjero por la que se intermediarían todas las operaciones de compra de crudo en PDVSA. Las asignaciones de estos embarques se hacían con una hoja de papel donde se colocaban los datos básicos del producto y una llamada telefónica del Aizami a Antonio Pérez Suárez, los cuales al final terminaron peleándose, fíjate tú, por lo que era me imagino, el reparto del dinero. Pérez Suárez está detenido, procesado y acusado, y fíjate, ellos hablan de los buques asignados. Por ejemplo, esa empresa seleccionó 15 buques por un monto de decenas de millones de dólares. De esos 15 buques, dice haber pagado una suma que era menos de la cuarta parte de la misma. Pero adivina cómo y a quién se la pagó. En efectivo y directamente a Antonio Pérez Suárez, en su oficina, donde además vio que ya había también cajas de dólares en efectivo. Finalmente habla, bueno, de la guerra que se tenían los dos al final y que nos llevó a esto, pues yo creo que es lo más importante. Por eso las investigaciones, cuando son serias, le dan confianza inclusive a quienes previamente pudieran estar tercerizados, vinculados directa o indirectamente en un hecho punible. No sé si el público que nos está viendo y oyendo hasta ahora lo ha entendido, yo creo que sí lo ha entendido, porque al final cooperar con la justicia es llegar a la verdad y forma parte de las garantías de carácter procesal que ofrece el sistema judicial venezolano, el Ministerio Público, los tribunales, etcétera. Nos pregunta a esta hora Francisco Romero. Buenas noches, fiscal. Es lo siguiente, ¿no sería posible estudiar la posibilidad de que la Asamblea Nacional sancione una nueva ley que contemple la cadena perpetua? Sin duda, todo es posible. Hay avances importantes en las reformas procesales penales en el país que de seguro poco a poco irán teniendo resultados inequívocos para ello, ¿no? Pero fíjate tú lo que también revelaba otro testigo. Se valían de empresas de maletín y pagos en criptomonedas en el extranjero para manejar ese dinero a su antojo, sin permitir al Banco Central de Venezuela tener acceso a él. ¿Qué te parece? O sea, el Banco Central de Venezuela era como que tenían una pistola en la cabeza.
¿no? Los tenían amenazados. De esta manera controlaban el acceso a divisas en el mercado nacional, lo que les permitía especular con el mercado cambiario, lo que te expliqué inicialmente, implosionar la moneda venezolana, disparar el dólar paralelo y quebrar la economía nacional. Este testigo afirma, nuevamente ve, que Yoselí Ramírez refería que le sabía, usaba una expresión escatológica, que el bolívar se estuviese devaluando. Imagínate tú, chico, la mano derecha de la ISAMI, Yoselí Ramírez. O sea, le sabía a M, termina en A, le sabía que el bolívar se estuviera devaluando, que miraba con desdén los esfuerzos del Ejecutivo para rescatar la economía y muchas veces mostraba emoción por la inflación generada, por la escasez de divisas que ellos mismos creaban. No, por eso la imputación de traición a la patria es totalmente valedera y nos da un pronóstico, por lo menos a estos sujetos, de 30 años de cárcel, sin duda. Además, este testigo explicaba lo que te comenté, que entre Pérez Suárez y el ISAMI terminó generándose una rivalidad para ver quién controlaba los dineros producidos por la venta de crudo. Para ellos controlaban a los intermediarios, los compradores finales, y en cada etapa cobraban comisiones, además de vender los productos en precio por debajo del 50% de su valor. Pregunta Ricardo Marcano. Fiscal, buenas noches. ¿Podría Tarek El Aissami recibir la pena máxima sin beneficio? Sin lugar a dudas, claro. Podía suceder. ¿Cuánto es la pena máxima ahorita? 30 años de cárcel. Si él se acoge a la garantía procesal de la delación, pudiera tener una rebaja de la pena, pero ya vimos lo que ha ocurrido con casos brutales como el de Cancerbero. Hubo una rebaja de la pena, pero de 30 a 25 años. Es decir, tampoco estamos... Eso es, repito, si hay efectivamente una cooperación. ¿Cree que la haya? Y nos lleva, bueno, mira, estamos en una fase todavía, repito, de investigación que nos tiene que llevar a un llegadero. Apenas estas personas fueron detenidas y capturadas hoy, si me permites, fueron capturadas a unos minutos antes de salir yo en la locución. Pregunta, a unos minutos antes. Pregunta a la princesa. Hola, princesa, ¿cómo está? Tony Sarno. Buenas noches, fiscal. Quisiera saber cuál es la pena por traición a la patria y por qué no se ha reformado el Código Penal. No, ya dije, 30 años, la pluralidad de los delitos que expliqué pudieran tener ese pronóstico. Fiscal, y esta pregunta sí se la hago yo, porque todo este tema de Tarek El Aissami comienza por lo que fue el bloqueo. Se tuvieron que crear mecanismos financieros singulares y atípicos para que Venezuela pudiera vender su petróleo, porque Venezuela ha estado bloqueada y sigue bloqueada con más de 930 medidas coercitivas unilaterales. Se crean estos mecanismos extraordinarios y lejos de ser un proceso que permitiera apuntalar o mantener la economía venezolana a flote, fue utilizada por estos individuos para desviar el dinero y hacerse rico ellos. ¿No considera usted que a la luz de lo que pasó con el caso de PDVSA Cripto hay que adecuar las leyes, los procedimientos y las normas de los mecanismos de Contraloría de nuestro país? Es que eso comenzó a ocurrir, te expliqué, vuelvo al momento en que te lo describí, entre noviembre y diciembre del año 2022. Esos correctivos comenzaron a hacerse de forma progresiva. Ve que en enero del año 2023 se nombró a un nuevo presidente de PDVSA. Se removió del cargo a El Aissami. Luego en marzo se da lo que implicamos la avanzada en la primera fase de la lucha contra la corrupción petrolera en PDVSA Cripto. Y en esto vuelvo a repetir lo importante que es el principio de cooperación entre poderes públicos. En este caso, el Ministerio Público ha dado el todo por el todo, ha arriesgado el pellejo en el campo de batalla frente a las mafias delincuenciales conocidas como grupos estructurados de delincuencia organizada, en contra de los terroristas que han buscado conspirar política y violentamente contra el Estado, intentando magnicidio, asalto de cuarteles, promover guerras civiles, etcétera. Igualmente esta lucha contra la corrupción en todas sus formas.
hemos hecho una tarea de patria que ha tenido el apoyo incondicional del ciudadano presidente de la República, como jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, quien ha apoyado irrestrictamente las acciones del Ministerio Público, las investigaciones en marcha. Igual los tribunales penales ordinarios hemos trabajado de manera unida. Igual yo puedo decir la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, porque ha legislado en consonancia a todo esto que ha ocurrido. Yo creo que eso nos hace más fuertes, nos hace más, yo diría, cada día más consolidado como una democracia que aplica la justicia y lo que establece la Constitución, un Estado social de justicia y de derecho. Después que usted terminó su alocución al mediodía, que todos los canales de televisión se plegaron a la misma para transmitirlo, ¿ha tenido usted oportunidad de hablar con el presidente de la República? ¿Qué le ha dicho? Bueno, en primer lugar, ha felicitado el apoyo del Ministerio Público, se ha puesto a la orden, como siempre, para mantener esta unidad imbatible entre los poderes, los distintos poderes del Estado venezolano, porque aquí hay un principio, aparte de cooperación, somos un solo Estado. Aquí, eso es en otros lugares donde hay Estado fallido, donde tú ves que por un lugar va el Poder Legislativo, por otro lado va el Ejecutivo, por otro lado va el sistema de justicia, y tú ves que eso es un caos. Vamos a ver Perú, Ecuador, en su momento Colombia, bueno, en la época, la época de Luis Ortega, ¿no? No lo logró, afortunadamente, porque hubo una actuación de la Asamblea Constituyente que paró toda esa campaña que tenía para llevarnos a una guerra civil, y en su demencia, imagínense, no solo provocar el derrocamiento de un gobierno legítimamente constituido, sino la ocupación militar extranjera. Entonces, ha habido esa comunicación permanente para mantener esta misma línea de acción, para proseguir las investigaciones, y en ese sentido, pues, agradezco ese apoyo del ciudadano presidente de la República, porque al final esta es la lucha del pueblo de Venezuela, por la justicia, por la ética, por la verdad, por la igualdad, para que cada uno de los que vayan a delinquir se miren en esos espejos. Porque mire, yo te lo digo por lo que pasa en el Ministerio Público. Se hace recurrente la presentación que nosotros hacemos de nuevas tramas de fiscales que se desvían, de abogados que están dentro del Ministerio Público que se desvían. ¿Y eso qué ha logrado? Un Ministerio Público más fuerte. Son 425 exfuncionarios que hemos procesado judicialmente por ser delincuentes, y hemos presentado públicamente los casos más relevantes. Al final, ¿qué hace eso? Le levanta la moral al que trabaja, al que estudia y quiere hacer sus cosas bien dentro del Ministerio Público. Así que yo culmino, la lucha contra la corrupción es una lucha a favor de la ética, de la verdad, de la decencia, y eso no tiene sesgo político o ideológico. Ahora bien, lo que me falta, y seguro lo voy a ver, ojo, defensores que le van a salir a la Aizami. Ay, pero ¿por qué se lo llevaron ahora? Pero señor, ¿qué quiere usted entonces? Antes de estar detenido, porque no estaba detenido. Ahora, algunos están escribiendo, pero ¿por qué se lo llevaron detenido? O sea, de verdad, mira, es como los asesinos de Cancerbero. ¿Y por qué no está presa Améstica? Améstica era la que estaba en la casa, eran 3. Murió Cancerbero, murió Molnar, ella no, ella es la sospechosa. Después que logramos la captura de Améstica y que delatara ella y el hermano, no, pero esos no son. Entonces, bueno, ¿y quiénes son? O sea, es algo increíble, ¿no? Afortunadamente, Boris, eso es el 1%, porque el 99% cree totalmente en estas revelaciones que cada día hacen, repito, que Venezuela sea un ejemplo en el hemisferio occidental. Pues yo no veo en otro país que ocurran este tipo de acción tan severa a nivel de justicia, que lo que hace es que haya un clima de paz. No sé si me entiende. Mira, la actuación del Estado venezolano y el Ministerio Público como titular de la acción penal ha logrado que el delito tan grave de homicidio calificado en el país se haya reducido casi un 90%, Boris, que el delito de robo de vehículos, que era constante, en un 90%, que
las denuncias que existían de violación a derechos humanos casi a más de un 40%. Desde delitos graves a menos graves hay una reducción cada día más grande. ¿Por qué crees tú eso? Porque hay una lucha sin cuartel contra el delito. Y eso tiene que ser finalmente aplaudido por todos. Hay algo que me ha ocurrido recientemente, fiscal, en los últimos años que usted está como jefe del Ministerio Público y tengo que confesárselo, que es que a veces uno está tranquilo en su casa, escribiendo una nota, revisando los portales, y sale en el noticiero, rueda de prensa del Ministerio Público. Y ya me causa mucha sorpresa. Cada vez que yo veo que usted está en la televisión, salgo corriendo y le subo el volumen para ver qué va a decir usted. Porque quizás lo que ha pasado con su gestión es que ha causado mucha sorpresa en la opinión pública. Cada vez que usted da una declaración de prensa y da anuncios como el de hoy, que tomaron por sorpresa a mucha gente. Y aquí va mi última pregunta. ¿Habrá más sorpresa? Claro que sí. ¿Cuál? Ahora, no me voy a autoestudiar como tú querías en otros programas preguntarme. No, tenía que decirlo. Vamos avanzando, es lo más importante, y hay un clima de confianza empezando este año 2024, el 2024, un año de paz, de sosiego, de convivencia, de prosperidad, de lucha por nuestra soberanía, de lucha por que Venezuela sea, como en efecto lo estamos siendo, un país ejemplo donde todo el mundo quiera venir aquí a invertir, a trabajar, a viajar, a vacacionar, y que los pocos renegados, los pocos odiadores de todas las horas, cada día menos, cómo sufrían en Semana Santa. Oye, mira, ve cómo está esta gente vacacionando en una playa, cómo están gozando. Bueno, ¿y qué quieres tú, señor? Ellos están desde una computadora viendo todo eso, también en un resort, pero en su mente de extrema oposición fanática, no sé si me captas, les duele que Venezuela pueda tener esos momentos de felicidad, de paz, de alegría y de unidad familiar. Bueno, acostúmbrense que ese va a ser los 365 días de nuestro pueblo, de tranquilidad, de paz y de prosperidad. Bueno, ustedes lo escucharon al fiscal Tarek William Saab. Muchas gracias, hermano. Agradecer su comparecencia en nuestro programa de televisión. Me están diciendo los chicos de producción que esta es la entrevista más larga que usted ha dado en televisión. 1 hora y media duró continua la entrevista. Hermano, sí. Eso es culpa de Boris. Me está diciendo la productora que le siga preguntando, decía un tubazo. A Lenny no va a dar un tubazo. Por ahora no. Pendiente de la rueda de prensa los domingos y los mediodías, corrijo, porque cualquier cosa puede ocurrir, ¿me equivoco? Cualquier cosa puede ocurrir. Hasta un día feriado. Hasta un día feriado, corrijo. Mira, vamos de inmediato con una información que desafortunadamente no es tan positiva y que ha hecho sentir luto en la población venezolana, y es que desafortunadamente el padre del comandante Hugo Chávez ha pasado de plano. Hugo de los Reyes Chávez. Fiscal, ¿qué pasó? Sí, quería referirte que aprovecho este programa que lo ve toda Venezuela para darle mis sentidas condolencias, mis sentidos pésame a toda la familia Chávez, particularmente a los hijos de Hugo, a Adán, a Delis, a Aníbal, a todos, a sus nietas, nietos, por ser un hombre ejemplar. Lo traté bastante, su sencillez, su humildad, su don de gente. Mira, yo te puedo dar anécdotas, no lo había dicho antes, pero Hugo de los Reyes Chávez me llamaba a mi teléfono para pasarme casos, para que yo abogara por algún campesino de Barinas, por alguna persona que había sido violada en sus derechos. Él mismo con su voz. Yo decía, increíble, este hombre en su etapa ya de mayor longevidad y todavía tiene la delicadeza de ayudar al prójimo. Así que bueno, gloria eterna a Hugo de los Reyes Chávez, padre del eterno e inmortal Hugo Chávez, y a su familia, y que descanse en paz. Me están diciendo también que en las redes sociales el presidente de la República, Nicolás Maduro, fiscal, colocó un mensaje a propósito de este fallecimiento. Vamos a escucharlo. Bueno, compatriotas, por aquí quiero expresar mis condolencias a la familia de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, a doña Elena, a sus hijos,
Ya hablé con Adán y le transmití mis palabras de solidaridad a sus nietos, a sus nietas, a todos sus paisanos de Barinas y a todo nuestro pueblo, al pueblo de Venezuela, porque hoy ha cambiado de paisaje. Ha partido el maestro Hugo de los Reyes Chávez, el roble del llano, 91 años, y hasta el último segundo estuvo firme, lúcido, leal, en combate, pensando en su gente, en sus paisanos, en sus paisanas, en su pueblo. Le di un abrazo hace unos días atrás, conversamos un rato, quedó pendiente en vernos nuevamente. Y estuvimos en el Poliedro, fue muy emocionante verlo en ese acto del Poliedro, muy emocionante para mí y para Cilia, porque lo queríamos mucho desde que lo conocimos en el año 1992, y encabezó con doña Elena los comités de solidaridad bolivarianos, los comités bolivarianos de solidaridad, siempre leal al comandante Hugo Chávez, al bolivarianismo. Dios lo tenga en su gloria, paz a su alma. Y bueno, cuando ya estamos llegando al final de nuestro programa 360, regresó nuevamente al estudio nuestra compañera Fabiana Ibarra, que estuvo muy atenta a lo que fue la entrevista del fiscal. Fabiana, ¿cómo viste la entrevista? Excelente, bueno, estábamos escuchando al fiscal general de la República, un golpe duro contra la corrupción, Borges, en esta segunda fase de la trama criptomoneda. También resaltaba el fiscal que vienen nuevas detenciones, nuevas sorpresas. Tratamos de sacarle una exclusiva, algún tubazo por allí, pero bueno, las investigaciones, por supuesto, siguen en curso y es parte del procedimiento, Boris. Bueno, todas las personas que nos están escribiendo o que nos están viendo en este momento, les recordamos nuestras redes sociales. ¿Cuáles tus redes sociales, Fabiana? @FabiFabi2711. También tenemos la cuenta de mi compañero. @Boris Castellano. Boris Castellano 1. Sí. Y @360 en directo. Si usted, por supuesto, tiene algún comentario, alguna pregunta, la puede dejar por allí y mañana lo vamos a leer. Bueno, de esta forma nos despedimos entonces, como siempre deseándoles lo mejor a todos ustedes que nos han sintonizado y dejando en alto el espíritu positivo para construir y continuar avanzando en este bello país que se llama Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros en 360. Será hasta mañana si Dios quiere. Hasta la próxima, nos vemos. Chao. Hoy más que nunca, la Unión Cívico-Militar está trabajando por el desarrollo de nuestra patria. Por eso yo, la capitán Enailé Vizcaya, desde la sede principal del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, los invito a todos a mantenerse conectados con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram, @EnailéB, mi cuenta personal, la red de nuestro programa, @360 en directo, la red de mi compañero, @Boris Castellano 1 en Instagram, y la red de nuestra casa, @BTV Piso Canal 8. También, si quieres conocer las noticias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, síguelos en su cuenta, @prensa.fan. Conéctate e interactúa con nosotros. Venezuela es un país mega diverso y multidestino. Ven y descubre todas sus maravillas a través de Venezolana de Turismo, Venetur. Vive la ultra experiencia. Con Ava Ultra 100% fibra de CAN TV. En la nueva PDVSA estamos trabajando y renaciendo junto al pueblo para estar a la altura de los grandes retos que afronta Venezuela en el siglo XXI. Porque somos Corazón Petrolero. El combustible que nos mueve viene del amor. 360 llega a ustedes por cortesía del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, regulando, fiscalizando y supervisando las actividades aeronáuticas de Venezuela. Tu seguridad es nuestro compromiso.
impulsando la producción de alimentos en nuestro país con fertilizantes de calidad y a precio justo. 360 llega a ustedes por cortesía de la Petroquímica de Venezuela, Pequiven. Trabajo en equipo, victoria segura. Llega a ustedes por cortesía de Bolivariana de Aeropuertos, construyendo el socialismo aeroportuario. Y su programa 360 llega a ustedes por cortesía de la Aerolínea Bandera de Venezuela. Conviasa, el placer de volar. La APP Vete Móvil del Banco del Tesoro te permite ahora adquirir tus compras con el código QR. Escanea, coloca el monto y listo. Recuerda que también puedes realizar pagos móviles a personas y comercios, recargar telefonía móvil fija y pago de impuestos. Vive la experiencia digital. Te brindamos todo en un mismo lugar. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución, patrocinante oficial del Comité Olímpico Venezolano rumbo a París 2024. ¿Sabías que la forma más rápida de pagar es con pago móvil BDB QR? Con solo escanear el código QR desde la BDB Apps, obtienes los datos y ¡huácata! Tu pago es al instante. Porque para el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú.